¿Qué tal? Buenos días a todos ustedes, a todas ustedes, aquí en esta emisión de Olla de Grillos, de sábado 9 de marzo de 2024. Buenos días, Gerardo. Jorge, mucho gusto, buenos días a ti, toda la audiencia. Un feliz saludo sábado. También a Víctor Hugo, que ya la próxima semana se incorpora, se tomó un buen sabático. A ver si no regresa con un acentillo acá medio raro, ¿no? Ya es que sabinesco, gallego. Pero por lo pronto, evidentemente, pues ya se está calentando, ya está caliente más bien el ambiente electoral a nivel nacional, y a nivel regional ya por ahí del finales de marzo, finales de este mes, ya por fin inician también las campañas locales, sobre todo en Coahuila, para renovar presidencias municipales, ¿no? Y en Durango para renovar Congreso local, que también allá lo van a jugar. Pero por lo pronto, iniciando por lo federal, ¿cuáles son tus impresiones? Y a la gente también para que deje sus comentarios, ¿cuáles son tus impresiones acerca de los primeros días de campaña presidencial? Es una continuación de las campañas que arrancaron ya meses antes. Tenemos en México una legislación ambigua que llama de diferente manera a la actividad política de los candidatos. Campaña, pre-campaña, intercampaña y campaña. Entonces lo que se proyecta es lo que han reflejado las encuestas en los últimos meses, una ventaja muy cómoda para Claudia Sheinbaum de Morena y en segundo lugar alejada Xóchitl Gálvez del PAN-PRD. Esta encuesta reciente del 4 de este mes de Encol y del País. La que saca El País, pues, sí. Hay una diferencia de 30 puntos, 63 en preferencia efectiva, 63 contra 33. Entonces, la encuesta no debe verse de acuerdo a nuestro punto de vista personal. Es decir, si un candidato aventaja en las encuestas y es mi candidato, la encuesta vale. Si un candidato contrario va a la cabeza de las preferencias, entonces está amañada. Ocurre lo mismo con las elecciones. En la democracia se gana y se pierde. No es democracia cuando gana mi candidato, y es antidemocracia cuando pierde mi candidato además, o gana otro no te puedes, aspirante. falta todavía varios meses, pero es difícil que te equivoques por 33%, ¿no? Sí, y entiendo que la encuesta de Encol es una que sí se hace en campo, ¿no? Que sí se hace en tierra, que se hace tocando las casas, a diferencia de la de Massive Caller, por ejemplo, que nada más son robots llamando sin ningún tipo de parámetro a destajo a las personas para medir algún tipo de intención. Y hay una discrepancia muy grande, ¿no? Justamente entre el trabajo del campo y el trabajo de robots. Sí, hay más metodología. Aquí también lo que se me hace, y lo quiero poner a consideración, es que por primera vez, me parece en varios años, aunque haya 3 personas compitiendo, realmente es una elección de 2, ¿no? O sea, hace 6 años sí estaban AMLO y Anaya, Ricardo Anaya como punteros, pero José Antonio Meade todavía fue votado y todavía estuvo el Bronco y todavía el voto se dividió y aún así López Obrador logró poco más de 30 millones de votos. En esta ocasión, realmente todo se va a concentrar, casi todos los votos se van a concentrar en Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Esta de Encol pone a Álvarez Maínez con 3%. Sí, muy o sea, estas jugadas de MC mercadológicas se pueden destruir por el candidato. Con Samuel traían 17, ¿no? Sí, efectivamente fue un despojo muy importante entre Samuel García y Álvarez Maínez. Decía Otto von Bismarck, que premier de Alemania, que nunca se miente tanto como en las elecciones, durante una guerra y después de una cacería. Entonces, tenemos que estar preparados los mexicanos como electores a una guerra de mentiras que ya empezaron con campañas contra una candidata, contra la otra candidata. Lo cierto es que hay una percepción casi generalizada en el sentido de que ya hay presidenta y que va a ser Claudia Sheinbaum, justamente por la ventaja que tienen las encuestas. Pero ¿en qué se basa esta ventaja? Tiene actualmente Morena 23 gobiernos estatales. Ahí se concentra el 75-78% del padrón estados muy poblados de electores. Tiene Veracruz, Estado de México, Ciudad de México. Puebla. Entonces, el gobernador es por antonomasia operador político del candidato de su partido, en este caso de Morena. Tiene también una ventaja importante que juega en favor de esta candidatura de Claudia Sheinbaum,
que son los programas sociales. De acuerdo con Coneval, entre 2020 y 2022, la pobreza se redujo en casi 9 millones de mexicanos. También juega a favor de la candidata de Morena, un presidente que está todavía, hasta este momento, bien calificado. Esta encuesta de oráculos le concede una aprobación casi del 70%. A pesar de los fallos del gobierno, de los errores de la política en seguridad pública, en educación, en salud, en medicamentos, es un presidente con muy alta aprobación, y esto responde a la legitimidad de su elección. Vimos presidentes anteriormente en el poder que llegaron muy cuestionados. O que llegaban con 3 de cada 10 votos emitidos. Así o sea, es. Realmente no había un aplauso popular, y ahí es donde también se está dando desde los 6 años se ha dado, pero se remarca más ahorita un fenómeno que me parece muy desafortunado por parte de los estrategas políticos de la oposición. Y yo te lo preguntaría, si tú fueras estratega político de la oposición, ¿cuál es tu estrategia para tratar de bajarle la popularidad al presidente? Hablar mal de él no va a ser, No. porque está aceptado por la sociedad. Casi el 60% de la gente está conforme con lo que ha hecho y está conforme con la figura presidencial. Entonces, ¿cómo le haces para poder competir contra eso como estratega político? ¿Cómo le harías? Sí, aquí lo que han hecho las oposiciones, PRI, PAN, PRD, es, ya que no pueden competir con Claudia Sheinbaum, atacar al presidente. Esta campaña reciente que supuestamente vincula a López Obrador con el crimen organizado en las campañas de 2006 y 2018 que publica el New York Times, pues tampoco tuvieron un efecto tan contrario hacia el presidente ni a la candidata de Morena. Y fueron muy criticados. En estos días tuve la oportunidad de recibir una capacitación y uno de los ponentes fue coautor de la Casa Blanca de Peña Nieto. Y si bien no come perro y no dijo tal cual, oye, ese reportaje estuvo mal, sí dice, por ejemplo, la Casa Blanca nos tomó 4 años poder hacer esa investigación, ese reportaje. Hicimos una línea de tiempo y nos fuimos caso por caso a través de los años para poder consolidar esa idea que se le ocurrió a uno de ellos cuando fue al supermercado, ¿no? Y estos reportajes de investigación que está sacando o que sacó el Times, lo que no se les ve es el tiempo, ni el rigor, ¿no? Porque simplemente, cada vez que ustedes vean algo en internet que diga fuentes informan y no dicen cuál, o no citan un documento, hay que dudar, ¿verdad? Hay que dudar. Lo más probable es que no lo creas. Y en este caso también hay una huella de la DEA que se ha caracterizado justamente por desestabilizar gobiernos en América Latina, en Asia y también en el Medio Oriente. ¿Qué hacer ante esta circunstancia como una estratega de la oposición? Pues el mensaje de la candidata. El mensaje de la candidata tiene que ser muy contundente, aceptar que está en desventaja. Incluso ya hay, se da por descontado, repito, que va a ganar Claudia Sheinbaum. Aquí hay que anotar que la elección se decide el 2 de junio. Sin embargo, hay proyecciones. Si esta encuesta de ENCO y El País difiriera drásticamente con una anterior de ellos, entonces habría duda. Sin embargo, ha sido muy consistente la tendencia en favor de la candidata de Morena, y esto apunta, insisto, en una dirección. Este pacto de sangre que hizo Xochitl Gálvez, o sea, fue, ¿con qué fin? Fue un acto que trató de ser efectista, ¿verdad? Un acto, una promesa ante notario público. Ese recurso lo quemó Peña Nieto, lo firmó ante notario, una obra pública. Y hubo críticas un poco más exageradas, ¿no? Que decían, pues así le hacían en la época del nazismo, ¿no? Pues haciendo tus promesas con sangre, pactando de esa manera. Entiendo que intenta ser disruptiva, como diciendo, para que vean que sí les voy a cumplir, pero ¿en qué vas a cumplir? Sí, no, la Constitución establece la obligación del presidente de la República, como la establece el gobernador o de un alcalde, ¿verdad? Seguridad pública, servicios sanitarios, empleo, justicia, ahí está en la Constitución. Ese es un acto efectista, insisto, que busca atraer la atención,
pero que tampoco pegó. La campaña de Calderón en el año 2006 empieza y la cambiaron por mala, sin las manos, un hombre candidato sin las manos manchadas. Las manos limpias, sí. Las manos limpias, entonces se veía la huella de una palma, cambia en la estrategia porque era muy mala y al final termina Calderón con las manos sucias. Y está generando mucha confusión, perdón por interrumpirte, pero esta campaña presidencial, que es la primera elección, ¿no?, tripartidista de alguna manera, o sea, con una alianza de este tipo, y en lo local, aquí en Coahuila, pero seguramente también en otras entidades, está generando ruido porque, por ejemplo, aquí en lo local no van juntos, van separados, y en lo federal van juntos, y al final son los mismos. Entonces, en lo local no te apoyo, somos rivales, pero en lo federal sí te apoyo, porque somos alianza. Sí, entonces, el discurso mismo de la oposición, parece que yo soy porrista, del bloque opositor, pues es muy distante, la realidad es muy complejo de construir, de consolidar, porque no es coherente. Sí, efectivamente, ya hay también crítica dentro de los mismos sectores anti-4T, criticando a medios de comunicación y a un sector de la iniciativa privada, porque dan por sentado, insisto, un resultado ya de antemano. Lo cierto es que en México existe mucho acaloramiento en el contexto electoral. Tenemos que sosegar los ánimos, ser más reflexivos en cuanto al voto. Tenemos todavía como electores 2 meses, 3 semanas para ver a cada candidata sus propuestas, sus puntos de vista sobre temas diferentes, como ocurre en la elección de México con la de Estados Unidos, lo cual ocurre cada 12 años. Y en este caso, también como parece para muchos inevitable que gane Claudia Sheinbaum, en Estados Unidos parece también inevitable que va a ganar Donald Trump. Un presidente que como candidato en la primera elección dijo que él podría darle un disparo a cualquier persona en la Quinta Avenida y que no perdería ningún voto. Muy jactancioso, muy arrogante. Pues bueno, lo que hizo ya como presidente fue mucho peor que darle un disparo a cualquier ciudadano, preferentemente, según su punto de vista, inmigrante. Aquí atentó contra la democracia, quiso dar un golpe de Estado. Al Capitolio, ¿no? Al Capitolio, entonces fue peor. Hoy la democracia de Estados Unidos, que fue durante mucho tiempo catalogada como la más importante, la más sólida del mundo, también está tambaleante. Y también se nota que como que no tienen elementos nuevos, ¿no? Digo, al final van a competir 2 octogenarios, ¿no?, en la presidencial. ¿Dónde están los valores nuevos en la política norteamericana? ¿Y cómo es que influyen aquí, ¿no? Que esa es otra. Recientemente visitó Donald Trump Eagle Pass. ¿Cuándo había visto yo a Donald Trump en Eagle Pass? No sé quién es usted, tú conoces Eagle Pass, ¿no? Es un condadito pequeña, claro. Es Lerdo, hombre, digo, más chico que Lerdo, yo creo. Sí, chiquitito. Y el mensaje es muy claro, pueblito. ¿no? El mensaje es muy claro. ¿Por qué Eagle Pass y no El Paso o Tijuana? ¿Verdad? O Laredo, no sé. Entonces ya va todo el mensaje. Tiene Texas un gobernador, Abbott, que es una calca a nivel estatal de Donald Trump, con políticas antirracistas muy rígidas, muy criticadas. De extrema derecha. Así es. Entonces, que al final esa es la dinámica que se está contagiando en Latinoamérica. Es un ciclo natural, o al menos siempre pasa, y que a lo mejor en México podría pasar en el 2030. Pudiera ser, pero por lo pronto da la impresión de que sí va a permanecer el proyecto actual de gobierno y que también van a permanecer las fricciones entre el gobierno que viene y el que viene también en Estados Unidos. Sí, y aquí en México lo importante en este escenario, insisto, enconado de la política mexicana, es que tengamos claridad en que el voto, al margen de lo que digan las encuestas, es secreto, es libre, es individual. Nadie puede ser influenciado para que vote en favor o en contra de algún candidato. Son elecciones, como todas, muy importantes. Y en la actualidad las ideologías pesan menos en las urnas que el resultado de un gobierno. Tenemos un ejemplo
en El Salvador. Nayib Bukele fue reelecto apenas en principios del mes anterior con una votación abrumadora. Bueno, que además, o sea, cuando él gana la primera vez, él dice que jamás se reelegiría como presidente, luego modifica la Constitución, se candidatea y lo gana abrumadoramente, y es que ha resuelto de alguna manera un tanto extraña el tema de la inseguridad en su país, ¿no? Sí, hay detenciones aleatorias, sí. Hay denuncias... Tú pareces malandro, vas para el bote, ¿no? O sea, por el aspecto, denuncias en organismos internacionales porque viola derechos humanos, construye una megacárcel para 12,000 pandilleros, es un presidente también de extrema derecha, con un partido que él fundó en el 17 y gana la presidencia en el 19. El partido que se llama Nuevas Ideas. Nuevas Ideas. Que está muy asociado a las ideas que promueven políticos como Javier Milei en Argentina, como el mismo Donald Trump, como otros actores políticos de Sudamérica, que con esta onda de la libertad, se juega con la idea de la libertad, pero la libertad a partir del capital, ¿no? Claro. A partir de que tengas capacidad económica, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero tienes que seguir mis reglas, pero eres libre, ¿no? O sea, es un tema muy monetario, muy capital, muy de capital humano. Y muy engañoso, muy engañoso. Ahora, aquí lo importante es también como México, como país México, ver al vecindario, qué ocurre en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, para tener referentes más claros de por qué el país está, México, como se encuentra en la actualidad. López Obrador tuvo, como tú lo mencionas, una votación de 31 millones de sufragios en el 18, una votación muy alta, pero aún así con una participación en las urnas del 61%. Es decir, seguimos teniendo en México un abstencionismo muy grande. Se preguntan por qué no votan los jóvenes. Estuvo Lorenzo Córdoba recientemente en Saltillo, y para tratar de dar ánimos a quienes creen que ya está derrotada Xóchitl Gálvez, dijo que la elección se decide el 2 de junio en las urnas. Es una perogrullada, pero efectivamente así será, hasta en las urnas. Y también instó a los jóvenes a participar en las elecciones. En México el segmento de jóvenes votantes de 18 a 29 años son como 30 millones. Sí, digo, yo te puedo, aquí tengo, ya que lo dijiste, por ejemplo, tengo el dato local, ¿no? Pensando en Coahuila, ¿qué tanto votan los jóvenes? Por ejemplo, acá Alejandro, que está aquí atrás, él no vota, no renovó su credencial de elector y él cumple la edad. Entonces, por ejemplo, el último dato, porque el INE también es cierto, y esta es una reflexión para el INE, se tarda mucho en actualizar sus datos. Ahí luego que defendemos mucho el INE, pues también tienen que ser un poco más eficientes. Pero bueno, la participación de los jóvenes, en Coahuila hay 659,767 jóvenes entre 18 y 29 años, ¿no? Poco menos de 700,000 jóvenes. Representan el 28% de la población total, ¿no? Este segmento participa de 18 y 19 en un 54%, entre 20 y 24 en un 45%, y entre 25 y 29 entre un 43%. Es decir, cuando votas por primera vez, van un poquito más de la mitad de los jóvenes. Entiendo también como por la experiencia de votar por primera vez. Pero ya después, entre los 20 y los 29, van en promedio el 44%. Va en declive, de los jóvenes. Ahora también... Esa es una cifra difícil. También, pero ¿por qué no? ¿Por qué no vota el joven? No vota por múltiples razones. Una de ellas, no tiene motivos de inspiración. No tiene alguna figura política que lo inspire a participar, a votar. Ve gobiernos altamente corruptos, ineficientes. Peña Nieto se jactaba de que había una nueva generación de gobernadores, el nuevo rostro del PRI, decía él. De ese nuevo PRI, 3 están en prisión. Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo, Javier Duarte de Veracruz, César Duarte de Chihuahua y también Sandoval de Nayarit. Entonces, con esos ejemplos, ¿cómo va a participar el joven? Y la libró el de Nuevo León, ¿no? Rodrigo Medina. Así es, en las elecciones. El joven tiene que involucrarse más directamente en la política. Pero además también por la realidad, o sea, al menos esa es una idea que yo sí he tratado de replicar, que es cómo me va a motivar a mí como joven. Bueno, yo ya treintón, pero me considero todavía, no me duelen las articulaciones tanto,
¿cómo me va a motivar a mí participar en política o participar como ciudadano si la realidad de mi segmento poblacional es deprimente, ¿no? En México. O sea, si nuestros padres tuvieron una casa en la colonia Navarro, en Torreón, mis padres que nacieron en los 60s, lo más probable es que yo, de un ingreso proporcional al de ellos de ese tiempo, no la vaya a poder tener, ¿no? Entonces, ese contexto que hace más difícil la vida para el joven actual por la pauperización de los salarios, la poca seguridad social, la falta de estabilidad, entre otras maneras neoliberales les llaman, también hacen que de pronto el joven esté desmotivado. Sí, que tiene 3 chambas, etcétera, ¿no? Sí, pero caer en ese conformismo o en ese desánimo empeora el problema. El presidente más joven del mundo es chileno, Gabriel Boric. Ganó la presidencia teniendo 36 años de edad, hoy tiene 38. Entonces, ahí está un ejemplo de cómo la juventud puede participar y debe participar en política. En Estados Unidos, si no tiene ese ánimo Barack Obama, y aparte un color de piel en un país altamente racista, nunca habría sido presidente de Estados Unidos. Hay que participar, y la participación debe darse en las universidades, en las calles. Y eso sí lo entiendo, y hay que desplazar a los mismos de siempre. O sea, uno ve la lista del Senado. Los partidos están en manos de pandillas, de élites, de caciques, de clanes, de caciques. Entonces, es importante romper con ese muro que le impide al joven participar en política. Debe hacerlo. Hubo en México 2 momentos cruciales que fuerzan a la democratización del país. El movimiento 68, reprimido con centenares de muertos, y la represión del 71, Jueves del Corpus, también contra jóvenes. De esos movimientos surgió un presidente, Zedillo. Hay fotografías del joven Zedillo entonces, cuando está prácticamente encañonado por militares. Y una segunda futura presidenta, si el voto lo obtiene mayoritariamente, será Claudia Sheinbaum. Ella fue también activista de 68. Entonces, ahí está la prueba irrefutable de que cuando el joven se decide y participa, pueden abrir las puertas. Por supuesto, porque si se queda en el conformismo o en la lamentación, entonces las cúpulas partidistas van a seguir en las mismas manos, seguirá la alta corrupción, la poca participación y también la concentración de riqueza. La riqueza no únicamente se concentra en pocas manos de actores económicos, también se concentra en pocas manos de políticos. Quizá en Coahuila está, pues Manolo Jiménez, entiendo, pues es joven, él viene de un contexto de un privilegio importante, ¿no? Una familia de dinero, quizá eso también, por supuesto, que ayuda, bueno, pero bueno, la ha sabido hacer y ya es gobernador de Coahuila, al final de cuentas, y entiendo que está tratando de limpiar muchas cosas para que sea todo Manolo, ¿no? Sí, aquí... Pero bueno, es que tendrá 42 años, 41 años, 39, 40, o menos de 49 años. La misma edad que Humberto Moreira cuando llega al gobierno. Y en ese tema del gobernador, justamente se cumplió este viernes pasado, ayer, los 100 primeros días de la administración. 100 días que se toman como antecedente los 100 días de Roosevelt en contextos diametralmente distintos. En la Gran Depresión, una gran pobreza en Estados Unidos, alto desempleo, y las políticas sociales de Roosevelt logran revertir esa situación en Estados Unidos y catapultar al país como una gran potencia que lo es actualmente. Aquí en Saltillo, en Coahuila, los 100 primeros días transcurrieron pues sin grandes sobresaltos, con 2 conflictos. Uno fue la ruptura del PRI con el PAN, justamente quizá fue el más mediático, ¿no? Sí, por el incumplimiento de este pacto subrepticio entre Marco Cortés del PAN y Alejandro Moreno del PRI, que se logró superar, pero que tiene un costo político. ¿De qué tamaño será? Lo veremos el 2 de junio. ¿Podría suponer la casi desaparición del PAN o la pérdida de registro del PAN en Coahuila? Sí, yo creo que eso podría suponer. Sí, o bien si se cuelgan de Xóchitl Gálvez,
podría subirle a la elección en las municipales. Otro conflicto que tuvo este gobierno en este lapso de 100 días iniciales fue las protestas en la universidad, justamente por el nombramiento de Octavio Pimentel como rector. Que finalmente fue nombrado, o sea... Sí, porque eso es sistemático. El gobernador de turno nombra rector, nombra líder del Congreso. Y se simulan unas elecciones. Sí, era candidato único. De candidato único, entonces, López Portillescas. Esta protesta tuvo al principio la posibilidad de poner en aprietos al gobierno. Sin embargo, hay una gran capacidad de cooptación y esta protesta fue disminuyendo. Ya el rector está encarrilado. Que es pariente además del secretario de gobierno. De gobierno es sobrino, efectivamente, sí. Manolo Jiménez, Así ¿no? es. Toda entre familia, pero hay algo que se me llama la atención que está sucediendo en Saltillo y que también está permeando aquí en Torreón con respecto a la universidad, y es que si recordamos, cuando gana Salvador Hernández, o lo eligen la primera vez, ganó con casi el 90% de los votos. Luego la segunda bajó a 80 y tantos. Y luego ahorita otra vez bajó. O sea, es decir, el voto disidente dentro de la universidad consecutivamente ha estado subiendo. Y ha estado acompañado de algunas protestas estudiantiles. Eso quiere decir que se está politizando la universidad. Regresamos al tema de los jóvenes, que los jóvenes se están interesando un poco más en que sea democrática la universidad y en que ésta sea más plural, porque al final todavía no deja de ser, parece una dependencia de gobierno más que una universidad autónoma, ¿no? Sí, y este rector tiene ante sí el desafío también de afrontar cacicazgos en la universidad. Aquí en la Unidad Torreón hay un cacicazgo muy claro. Un par al menos, en Derecho. Otro cacicazgo en lo que fue la FECA. Entonces, mientras sigue la universidad manejada por caciques, por clanes familiares, difícilmente tendremos una universidad con mayor nivel educativo y paralelamente mayor inconformidad. Este es un aviso importante para el rector. Deben tomar en cuenta la comunidad universitaria, hacer a un lado la simulación de estabilidad en la universidad, abrir más, airear más los procesos de elección, porque tiene el gobierno una tesitura muy interesante. A cómo van las cosas, va a gobernar esta administración con una presidenta de Morena, y va a ser es un gobierno aislado del resto del país. Es el único estado auténticamente priista, con una población de 3 millones de habitantes, con muy poco peso político en el centro de la República, y esto expone grandemente a la administración frente a Morena. Ahora ya tendrá también Coahuila como diputado federal a Ricardo Mejía. Y Manolo Jiménez, en las oportunidades que ha tenido de manifestarse sobre el gobierno federal, ha usado más el estilo de Esteban Villegas de Durango. O sea, él no es crítico, él más bien está buscando llevarla en paz. Entiendo también para que fluya un poquito más el dinero, ¿no? Que al final es lo que no tienen aquí, sí, y no van a tener en un buen tiempo, ¿no? Sí, hay varios cambios significativos en esta administración. Uno de ellos es la relación con el gobierno federal. Están tratando de llevarla bien. Riquelme optó por el enfrentamiento, por el choque, a partir de la Alianza Federalista. El último episodio fue el bloqueo en la distribución de los libros de texto, que ya se rompió ese dique, se están ya distribuyendo. Y esto, pues, es más que en bien político del gobernador, en bien de Coahuila. A ningún estado le conviene estar en contra de un gobierno federal. De quien reparte el fuerte, dinero, hombre, ¿no? Aparte. Así es, de manera que... Y bueno, finalmente, ¿cómo calificarías esos 100 días de Manolo Jiménez, esos primeros 100 días? Pues... ¿grises? Sin pena ni gloria, ¿verdad? O sea, no hay grandes inversiones porque la deuda no lo permite. Es un tiempo más mediático que efectivo en acciones y en resultados. Se hicieron cosas, hay énfasis en seguridad pública, hay algunas inversiones que se iniciaron, pero, insisto, 100 días son un lapso muy corto para ver o para prefigurar los resultados. Y al final da la impresión de que el inicio de los gobiernos, al menos los últimos, parecen espejos, ¿no?
independientemente de lo que suceda, que eso no lo puedes controlar, algún hecho, delictivo o algo, siempre es compra de patrullas, reparto de programa social y el inicio de alguna obra. Normalmente esos 100 días hacen esas tres cosas, claro, nada más, y ya las hizo. Entonces va caminando como en espejo a lo que le tocó a Miguel Riquelme y a lo que le tocó a Rubén Moreira, claro, etcétera, ¿no? Entonces, sí, porque la condición económica del Estado no permite hacer grandes cosas, no va para más. Este año nuevamente van a destinarse el 10% del presupuesto. Sí, pura deuda. A deuda. Y le subieron bastante a la publicidad oficial, ahora son 900 millones, normalmente eran 500. Entonces también van a estar gastando más en ese sentido, sí, etcétera, claro, ¿no? Realmente no hay un enfoque social en el gasto público en Coahuila. Pero bueno, nos tenemos que ir. Gracias, Gerardo. Con mucho gusto, a ti a la audiencia. Muy feliz sábado. Feliz sábado. Nos vemos el próximo lunes en Mega Noticias Torreón y el sábado que entra, ya con Víctor Hugo aquí, en otra emisión de Olla de Grillos. Gracias, que tengan buen fin de semana.